Hola, hola a todas, a todos, a todes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Puse mi nuevo micrófono para evitar tener problemas de audio, así que díganme si también se escucha bien, se escucha mal, etcétera. Y bueno, ya me arranqué porque el día de hoy vamos a hablar de un temazo, ¿no? O al menos para mí, uno de los temas apasionantes en la carrera política, ¿no? Que es el tema electoral. Y en este caso, sobre las elecciones de 2024, o sea, las que acaban de pasar este 2 de junio. Porque hay unas cuestiones muy interesantes que quiero abordar aquí pues en este live, sobre todo porque también me han estado preguntando, llamando, y aquí les quiero hacer pues una anotación, o sea, ¿por qué me tardé tanto en hacer este live? O sea, ya van casi 15 días de que pasaron las elecciones. Bueno, pues es que como soy, o todavía estoy en funciones, consejera distrital suplente, digamos que me tocó estar en la jornada electoral y le llamamos la fiesta electoral, no de forma despectiva, sino porque es un relajo. Y siempre decimos que terminamos con una cruda electoral, o sea, sí es como algo muy interno, porque básicamente es una jornada de conteo ininterrumpida. O sea, entras y ya no tienes días de salida ni hora de salida, o sea, puedes estar ahí, bueno, nunca ha sido 12 horas, siempre ha sido más, ¿no? Pero puedes estar ahí 20 horas, puedes estar ahí 72 horas o más, las horas que sean necesarias, dependiendo del conteo. Y es ininterrumpido. O sea, sí hay relevos entre los propietarios, los suplentes o con personal del propio distrito, pero únicamente puede estar gente autorizada, o sea, gente que estuvo ya en el distrito como consejera, como consejero electoral o que está ahí en la dinámica. Entonces necesitas llevar tu gafete, encima tienes a la Guardia Nacional, a los policías. Entonces solamente es gente de ahí. Entras al distrito el 2 de junio. Nosotros entramos a las 6 de la tarde y ya no hay hora y día de salida. O sea, entonces por eso le decimos la cruda electoral, porque es una jornada súper pesada. Y realmente yo me tardé, o sea, yo tuve que salir y regresar, pero 20 horas, o sea, jornadas de 20 horas y 3 días. Entonces no me recuperé tan rápido, se los juro, me tardé como una semana y media. Y terminas así como, ¿qué pasó? O sea, lo estás viviendo, estás haciendo el conteo, pero sí terminas así como, bueno, ¿y qué es exactamente qué pasó? Nada que no tuviéramos ya protocolizado, o sea, no hubo nada fuera de lo extraordinario, excepto, bueno, sí hubo una situación, les platico, el cargo de consejera distrital suplente, o sea, yo soy una autoridad electoral, la más chiquita, así lo más chiquito que hay porque es un NOPLE, un órgano local, en este caso en Coajimalpa, y de ahí pues vienen otros organismos que también son autoridades electorales, pero ya con cargos ya sea temporales o permanentes, el mío es temporal. Y es de los más pequeñitos, ¿no? Pero es una carrera electoral que ya tengo. Entonces, el estar ahí, a mí me tocó hacer la revisión de los paquetes, porque soy un órgano vigilante de la cuestión electoral. Entonces, cuando llegan los paquetes electorales, o sea, abren las casillas a las 8 de la mañana, las cierran a las 6, hacen el conteo y entregan los paquetes electorales. Esos tienen que tener la cinta del INE, tienen que tener todos los materiales dentro, no tiene que tener alteraciones, etcétera, porque adentro vienen los votos y vienen también las actas. Entonces a mí me toca hacer la revisión como órgano vigilante de las elecciones. Entonces en este caso, hubo una redistribución de los distritos y fueron 366 paquetes electorales. Entonces, por suerte a mí no me tocó estar cargando, pero imagínense, pesa cada uno de esos como un garrafón, como unos 18, 20 kilos. Pero dos compañeros se aventaron a cargar todos esos paquetes. O sea, y fue pesadísimo. Y no, o sea, es muy pesado, sumamente pesado. Por eso les digo, me tardé tanto en hacer el live porque estaba en la cruda electoral, como le decimos. De verdad que es súper cansado, súper, súper cansado. Y la mente termina así. Entonces, bueno, ya haciendo este paréntesis, explicando un poco por qué es la tardanza, ahora sí quiero entrar explicando de qué va a ir un poquito el programa, que va a ser un análisis sobre los resultados. La pregunta que todo el mundo me ha hecho es, ¿te esperabas que Claudia ganara con tanto margen de diferencia con la oposición? La voy a responder, sí, sí lo esperábamos. Pero ahorita les explico por qué. Y también quiero hablar sobre las impugnaciones. Quiero terminar también con el tema de las de
Bueno, yo le llamo neurociencia electoral, pero también es marketing electoral o neuromarketing político. De eso quiero hablar también al final, y también de la falta de cultura electoral y cívica dentro de los procesos electorales y para los partidos políticos. Solamente así como para adelantarles un poquito, porque también a mí no me toca, yo no estoy en el área jurídica de lo electoral, pero sé de eso, porque por eso soy consejera. Entonces, llegaron varias impugnaciones que dices, híjole, ¿esto qué? Y son los grandes partidos políticos, ¿no? Entonces dices, como, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando también? O sea, tal lo vamos a platicar, ¿qué pasa con los partidos políticos? Que ni siquiera saben qué recursos utilizar para las impugnaciones. Entonces, de 200 y tantos que se ingresaron, son válidos 4 o 5, bueno, no, como 20. Pero digamos que aquí en el distrito solo fue válido uno. Entonces, es como, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, estás haciendo mal las cosas tú como partido político. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya con el análisis del margen de diferencia. O sea, eso es lo que más ha estado sonando y de lo que sí quiero hablar. Sheinbaum ganó con un 60% de la votación válida. Y Xochitl Gálvez, que es la oposición, ganó con un 30%. O sea, las cifras exactas aquí las tengo, la pueden consultar en la cifra del INE. Es el 27.451%. Ay, y el 59.759%. O sea, ese es el margen de diferencia. O sea, casi por 30 puntos porcentuales entre el uno y el otro. De Maynes no quisiera hablar mucho porque, bueno, pues ganó con un 10%. Bueno, no ganó, mejor dicho, tuvo un 10% y listo. Pero ya habíamos dicho en videos anteriores que Movimiento Ciudadano no quería la presidencia. O sea, es protocolario y es una caja de resonancia. Pero Movimiento Ciudadano quiere mantener Nuevo León y quiere mantener Guadalajara, entonces lo lograron. Entonces, bueno, en Nuevo León ya ni estoy segura, la verdad. Pero bueno, de Guadalajara sí lo mantuvieron, de Jalisco, sí lo mantuvieron. Entonces, ahora, regresando al tema de Claudia, esto lo voy a ir desarrollando durante todo el programa, pero son 30 puntos de diferencia. Lo primero que hay que decir aquí es que las elecciones presidenciales hay muchísima participación ciudadana. O sea, no es lo mismo que las elecciones intermedias. Como ustedes saben, tenemos elecciones cada 3 años. Las intermedias y las presidenciales. Presidenciales son 6. Cada 3 años se renueva el Congreso, o sea, de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y cada 6 años la presidencia junto con los congresos. Entonces, por eso, cuando se juntan las presidenciales, la gente suele darle más importancia. Sí esperábamos, sí teníamos contemplado que iba a ser un número muy grande de participación ciudadana, y ya teníamos contemplado que podía ser un 60 o hasta 70%, no más, porque siempre hay voto, siempre hay abstencionismo. ¿Qué hubo de novedoso en este proceso electoral que nos atrasó a la hora de los conteos? El tema del voto anticipado y el voto extranjero. El voto en prisión preventiva no hubo mayor problema, pero no es una queja, o sea, simplemente es para mejorar, una crítica al instituto. El voto anticipado no genera, o sea es un derecho, porque votar y ser votado es parte de los derechos político-electorales, pero el voto anticipado nos generó mucho conflicto porque las plataformas del INE no estaban habilitadas. Entonces no se podía ingresar el conteo porque no había en dónde, y esos votos no se pueden perder. O sea, imagínense todos ahí. O sea, no puedes aventar al basurero paquetes electorales. O sea, es un delito. Entonces, el voto anticipado y el voto extranjero sí causó un conflicto, nos detuvo para el conteo, y nos detuvo como 18 horas, o sea, bueno, como 14 horas, o sea, era eso, más la apertura de paquetes. ¿Hubo violencia electoral? Pues sí, o sea, es usual que exista también esta violencia. Hubo compañeras que llegaron en estado de crisis, hubo balazos, hubo coches bombas, hubo un montón de cosas, ¿no? O sea, sí, graves. Pero nada letal, por suerte y por fortuna nadie sufrió un atentado letal. Y eso también detuvo porque hay paquetes que no llegaron, todo eso se contabiliza. Como 2 o 3 paquetes no aparecieron, y eso normalmente es cuando hay un
un conflicto, sobre todo cuando hubo balazos y eso, pues sí se puede desaparecer el paquete. Ante eso, las autoridades, partidos políticos, consejo distrital, toman una decisión, o sea, sobre las tendencias, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, eso nos detuvo un poquito, pero bueno, hay que mejorar la estructura. También se cayó la página del INE, pero no se cayeron las aplicaciones para el... O sea, no son aplicaciones, son los sistemas, el CICODIT y el CEDIMDE, donde se hace el llenado de la votación. Todo está muy, muy bien organizado. Sí esperábamos este triunfo de la presidencia, o sea, del tema presidencial. En el módulo, en la parte 2 de este programa, voy a hablar sobre cómo, o sea, por qué pasa esto. Sí lo esperábamos. También ahora el tema de Xochitl Gálvez, o sea, ¿por qué un 30% menos? Le pueden achacar al tema de las encuestas, y sí, o sea, las encuestas están mal hechas, porque las encuestas simplemente son una aproximación, pero obviamente que las elecciones, como todo el mundo dice, ya son las verdaderas respuestas como tal. Entonces, aquí el tema con Xochitl es que sí fue una campaña improvisada, o sea, y lo vamos a hablar en el último punto sobre el tema de la cultura cívica. Fue una campaña improvisada, o sea, si bien Xochitl no es una persona tonta, tiene, o sea, venía arropada con los lobos, ¿no? O sea, venía arropada con la peor escoria, que ya saltó a Morena y que, o sea, ahorita lo vamos a hablar de eso. Pero es una campaña improvisada, entonces no nos sorprende, salieron a votar muchas clases altas. Esto lo sabemos también porque cuando vemos los distritos electorales, una sabe las colonias que votan y cuál es el nivel económico de cada colonia. Todo eso lo pueden revisar en los mapas. Entonces, si alguien quiere hacer un análisis sobre la tendencia de las votaciones, tiene que ver, uno, los distritos, las colonias y hacia dónde iba el tema de las tendencias. Y de esto ahora vamos a pasar a eso, a las tendencias, porque me preguntaban mucho, ¿no? Y sobre todo los periodistas, las periodistas, que a qué hora iban a salir los resultados. Y esto genera mucha confusión porque también hubo esta cuestión de fue fraude. Y todas acá, así como, no, o sea, que tenga este margen de diferencia no es fraude. Acá les voy a contar por qué. Existen 3 mecanismos de conteo de votos que están avalados por el INE y que me parece que son poco conocidos, y eso no está bien porque eso es lo que genera confusión en la población. El primero es el conteo rápido, el segundo es el PREP y el tercero es el conteo total final. Van saliendo conforme al horario porque tienen metodologías diferentes para ser ágiles. El conteo rápido, como su nombre lo dice, es sacar la tendencia, y les digo que ahorita vamos a hablar más de las tendencias, pero es sacar la tendencia electoral. ¿Cómo se hace eso? Con una metodología de votación. Es y no aleatorio, hay 300 distritos, se consiguen 600 casillas, o sea, se escogen 600 casillas electorales por zona de influencia en votaciones anteriores, y de ahí lo que hacen los CAE, que son los capacitadores asistentes electorales, que son quienes recogen los paquetes electorales, es que cuando ya tienen el acta del conteo, que eso puede ser, o sea, a las 6 cierran las casillas, a las 7 termina de salir la última persona, en lo que hacen el conteo son las 9 o 10, a las 10 toman la foto al acta, lo envían al INE, o sea, únicamente de estas 600 casillas que ya fueron elegidas previamente, mandan al INE esta fotografía porque les dan unas tablets para que ingrese directamente a la base de datos, y a las 10:30 ya hacen el análisis de la tendencia. Una desde antes, y esto lo explicaba como en los otros videos, en los videos pasados, puede y necesitamos tener un aproximado de cómo van a estar las votaciones. Entonces, cuando sacas la tendencia, cuando sacas la tendencia, tú ya sabes cómo van a estar, porque, insisto, generas escenarios para saber cómo actuar con protocolos, etc. Y en este caso ya se había visto que este margen puede existir. Entonces, cuando sacas tú tendencia, cuando sacas la tendencia, tú ya tienes el aproximado real, porque es de las casillas con metodología matemática,
para que te da el aproximado de cómo van a ser los conteos finales. O sea, ya a las 10:30 de la noche, aunque no se tenga el total, tú ya sabes quién va a ganar, porque es súper acertado. Y el PREP, que es el segundo método de conteo, el PREP es el conteo rápido, los resultados preliminares. Estos se hacen con todas las actas de casilla, o sea, todas las que pegan afuera de las casas o de donde estuvieron las casillas, esas, pero todas, ya no estas 600, insisto, el conteo rápido es con 600. El PREP se hace con todas a nivel nacional, con todas las actas que se pegan afuera. Ya les toman fotos todos los CAI y se mandan también, llegan los paquetes electorales, llegan con esta acta y tenemos el apartado PREP dentro del distrito, se dedican a hacer el conteo, ¿no? Los conteos, las sumas y los mandan. Entonces el PREP suele salir entre las 6 de la mañana, 10 de la mañana. Es el aproximado, pero es como el segundo aproximado más real de los votos. Y el conteo final, que es ahí donde yo estaba, pues es el larguísimo, porque literal es voto por voto, ¿no? O bueno, o sea, los votos que obtuvieron cada uno de los partidos, no se hace el conteo de cada una de las boletas, sino de las actas, pero sí por partido. Entonces es el desglose total, porque se necesita para que sepamos qué partido se va a mantener y cuál no. Y también, o sea, cuál es el resultado preciso de la votación, porque recuerden, lo dije en otros videos, únicamente si se tiene un margen de menos del 1%, se puede hacer un conteo total de las boletas electorales, ¿no? De los votos. Pero si no se tiene un 1%, no se puede impugnar. O sea, el resultado es lo que es. Y en este caso, cuando hay un margen del 30%, ya sabemos que no va a haber un reconteo o que no nos van a llevar a un conteo. Pero los partidos políticos, como estaban súper apretados, o sea, con el tema de cómo van a sobrevivir, sí nos estaban pidiendo y estaban así súper exigentes con el tema del voto por voto. O sea, y se entiende, una dice, bueno, es tu derecho, pero es un poco también de, güey, ya perdiste, ¿no? O sea, normalmente cuando tú ya llegas al proceso electoral, déjenme quito mi chamarrita, pues es porque ya hay un trabajo previo. O sea, el error es que de repente pareciera que las elecciones es lo máximo, lo único, pero no, o sea, las campañas electorales son desde antes. Y aquí vamos a pasar a la tercera parte. Solamente hago el resumen de que existen estos 3 mecanismos de conteo. No es fraude y no es ilegal, de hecho está contemplado en la ley, que es el conteo rápido, que es el PREP y el conteo final. Entonces, por eso a las 10, en este caso, la consejera presidenta salió a las 12 de la noche porque no llegaban todas las casillas, o sea, comprendan esa parte, ¿no? Pero ya se sabía, por eso también las de Morena, ya estaban cantando su triunfo, o sea, era súper evidente que eso iba a pasar en las presidenciales. Había más dudas en el tema de los locales y de las diputaciones. ¿Por qué? Y ahorita vamos a hablar también de eso. Cuando son las diputaciones, o sea, aquí es un factor cruzado. Sí son las encuestas, pero es el factor humano. O sea, las dos cosas tienen que ser contempladas. Y el caso de Coajimalpa, por ejemplo, es súper clave. O sea, aquí la diputación y la senaduría la obtuvo Morena, pero la alcaldía la obtuvo el PAN, o la coalición La Fuerza por México. ¿Por qué? Bueno, porque acá hay un fenómeno de que tenemos un cacique, un cacique que se llama Adrián Rubalcaba, que ya lleva 9 años y que se ha reelegido se ha reelegido 4 veces y ahorita como no pudo reelegirse, saltó a Morena, porque estaba en el PRI, saltó a Morena y puso a su amigo como la cara, ¿no? O sea, el candidato. Y pues todo el mundo nos dimos cuenta de eso. Entonces digamos que el voto de castigo a Adrián Rubalcaba, que era del PRI, que ahora es de Morena y que le van a dar una senaduría, lo de Morena, porque claro, los priistas y morenistas, son muy amigos, ¿no? Le van a dar senaduría. Aquí hubo un conflicto y Orbañanos, o sea, es igual de ratero que el otro, ¿no? O sea, pero la gente ya no quería a Adrián, entonces no había otra alternativa y votaron por el PAN. Entonces, esta es la razón humana del cambio en las encuestas, o del cambio del resultado propiamente, porque ya estamos hablando de lo que acabó.
Y esto se los digo, pues si quieren hacer un análisis sociológico o de las tendencias políticas, así lo tienen que realizar. O sea, vean la presidencial, o sea, cómo quedaron en los distritos electorales las preferencias presidenciales en diputaciones, en senadurías, para que se pueda trazar la línea de qué conflicto hay. Es con los conflictos que se puede generar una política pública, o sea, del análisis de los conflictos para que eso no ocurra, o inclusive una estrategia de campaña en el futuro. Entonces, esa es la recomendación. Y continuando con el tema de las tendencias, aquí yo sí quiero aquí voy a entrar con toda la crítica del mundo, porque ustedes saben que yo soy socialista y me encanta decir esto: para ser consejera distrital tuve que demostrar que yo no milito en ningún partido político. Entonces a mí eso se me hace súper bello, porque es como mi prueba de pureza, ¿no? Y claro que hay factores subjetivos, o sea, como yo socialista, hay gente que no tiene militancia en Morena, pero que apoya a Morena. O sea, el factor subjetivo, otra vez, no se quita, pero tú tienes un grado de profesionalismo que te lleva a que no te genere la tendencia hacia allá, o que no vayas a hacer un fraude. O sea, eso no se puede porque estamos muy amarrados. Pero bueno, como socialista, el tema de las tendencias a mí me genera como mucha crisis. O sea, me genera, es de lo que tenemos que estar hablando y de lo que quiero estar hablando. Además del tema de lo militarizado que estuvo todo. Pero eso hice un video justo antes de entrar al distrito, el 2 de junio, el 1 de junio lo hice. Lo pueden consultar también aquí en Face. Donde hablo de cómo la Guardia Nacional llegó, pero la Guardia Nacional dicen que es civil, ¿no? O sea, pero en los hechos es militarizada. Llevaba y lleva, porque todavía está, armamento exclusivo del ejército. Entonces, nada de que es una guardia civil, es una extensión militar. Y es horrible porque sigue ahí, o sea, sigue ahí para protegernos, pero no es cierto, ¿no? Bueno, ahora, regresando al tema de las tendencias, que me parece clave, crítico, uno de los puntos más importantes y todo. ¿Por qué? ¿Cómo se genera una tendencia? ¿Y qué es esto? O sea, ¿por qué podemos saber con el conteo rápido hacia dónde va el tema electoral? O sea, ¿por qué podemos saberlo desde ahí? Hay o había hasta hace 3 días, 7 partidos políticos. A nivel federal hay otros 2 que son locales, pero que figuran, pero que ahí están. Y además contamos con el tema de las candidaturas independientes, del abstencionismo y de los votos nulos. O sea, estas son las fuerzas políticas que están en el ámbito electoral, y aunque no se participe, por ejemplo, con el abstencionismo, está ahí dentro del espectro de lo electoral. Entonces, este es el campo. Y las tendencias políticas, aquí entro con el tema de la neurociencia. ¿Cómo se genera o qué es? O sea, ¿qué hay detrás de una tendencia? Bueno, hay una cuestión, o sea, es multifactorial, y entre ello, pues es un tema de identidad, es un tema también de clase social, de religión, de la pertenencia a los grupos. Entonces, como en la política, en México, no es tanto que exista un análisis claro de lo electoral. Ahora, aquí voy y regreso porque Claudia sacó 60%. En mi opinión, aquí no representa, más bien en todo el video no representa ninguna institución ni nada. Pero ¿por qué sacó un 60% versus un 30%? Miren, la cosa es que los seres humanos evolutivamente somos más emocionales. No solo las mujeres, que las hormonas, no solo eso. La humanidad evolutivamente ha sido mucho más emocional, sensorial que racional. O sea, llevamos más tiempo siendo emocionales que siendo racionales. O sea, eso es un proceso evolutivo por instinto de supervivencia. Entonces, o sea, tenemos las dos cosas. O sea, eso nos hace ser seres humanos, el raciocinio y la emoción. ¿Y qué ocurre? Que no están alineados. O sea, la emoción siempre va a ir por delante de la razón, desgraciadamente. O para la mayoría de personas. No, ahí también, pero bueno, ¿a qué voy? Cuando es la emoción lo que gana, y esto es lo que estudia la neurociencia, sobre todo porque
con la neurociencia se hacen perfumes o cuestiones de la comida o se vende más en el marketing. O sea, también en la política se utiliza. Y voy con lo de Morena. Es la emoción lo que te lleva a votar. O sea, en México, si ustedes me dicen, o ustedes mismos, van y le preguntan a diferentes personas por qué están votando por esos partidos, que les den una cuestión ideológica de mira, el progresismo es el futuro, me encantan todos los programas sociales, ta. No, simplemente es que yo no quiero al PAN o al PRI. O son cosas de, es que yo no quiero que regrese el dinosaurio, ¿no? Como le dicen al PRI, o este señor López Obrador se preocupa por los pobres. O sea, son respuestas muy simplistas que apelan a la emoción o al miedo. O sea, el miedo es uno de los factores clave en la política. Y realmente para mí lo que hizo que se votara a ese nivel por Sheinbaum fue el miedo otra vez a que regrese el PAN y el PRI. O sea, y ahora en la coalición de la Fuerza por México. No es propiamente una convicción ideológica. No hay una convicción ideológica en las personas votantes ni en la militancia. O sea, de la militancia más en específico ahorita vamos a hablar, porque les traigo, uy, no les queda una bofetada. Pero bueno, esto es una tendencia política, te genera un grado de identidad, te genera un grupo social. Y si lo vemos ahorita en las elecciones, o sea, y con lo que está ocurriendo en el país, o sea, la gente de Morena está muy orgullosa de ser de Morena, pero no por lo que está haciendo Morena, o sea, y no por el salario, las pequeñas cosas, sino porque se siente identificado, la gente habla maravillas. Y esto es apelar a la emoción y no a la razón, porque si realmente apeláramos a la razón, o sea, yo les diría, justifícame ideológicamente que un gobierno de izquierda esté militarizando el país. O sea, que son los debates que yo siempre les digo, dénmelos, ¿no? Porque yo los quiero tener con ustedes. O sea, son ese tipo de cosas. O justifícame por qué para ti un programa social es más importante que una base en un trabajo. O sea, ¿por qué una beca es mejor que una base laboral? Porque es lo que está haciendo Morena. O sea, pero no, la gente te va a decir, no, es que López Obrador está dando dinero a los pobres. Eso es emoción, eso no es razón. O sea, la razón es, esto no te va a alcanzar toda la vida. Y aquí hubo otro factor, que sí, que es una educación colonialista que tenemos. O sea, la gente se siente así como que le debe el alma. O sea, le debe el alma a López Obrador porque les da una pensión, porque les da un programa, porque les da una beca. Esto es una cuestión colonialista, de una educación de subsunción. Entonces, otra vez, no es razón, es emoción. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita el gobierno? Apelar a la emoción y no a la razón. En la razón estamos las socialistas diciendo esto está mal. Como un gobierno de izquierda en 6 años no presentó a los desaparecidos. Como un gobierno de izquierda en 6 años no despenalizó el aborto como feminista. O sea, es increíble. O sea, no es de izquierda. O sea, la razón te dice no es de izquierda. Pero alguien que apela a la emoción te va a decir se preocupa por los pobres. Y esa preocupación, ese sentimiento, esa emoción, no es razón. Entonces, así es como se genera una tendencia. Entonces, desde ahí ya habíamos visto que Morena iba a arrasar completamente, porque la gente que iba a votar por Fuerza por México iba a ser desde el voto de castigo. Pero aquí ya no estamos hablando del tipo de voto, como en 2018. O sea, en 2018 ganó Morena porque era voto de castigo al PAN. En este caso, ahora el PAN quiso aplicar voto de castigo a Morena, pero ya no eran las mismas condiciones porque los programas sociales condicionaron totalmente la emoción. O sea, la neurociencia del votante, o sea, el cerebro de la persona votante. Ahora, aquí va mi gran reclamo que ni les va a importar, ¿no? Pero, o sea, muchos de los reclamos. El tema de la representación es, miren, Morena es uno de, o sea, estamos girando, o estamos haciendo un cambio de modelo de gobierno. Eso es una realidad. Estamos, sí, del autoritarismo, sino es que ya estamos en el autoritarismo. La verdad, porque apareció un santo nuevo que ya canonizaron, que se llama López Obrador, y que él no va a soltar el poder. O
O sea, y qué pena porque una mujer que ahora gana, y yo no estoy contenta. O sea, a mí no me genera expectativas Sheinbaum, la verdad. Ni Xochitl, ¿no? O sea, todo con madera. ¿Y qué pasa aquí? O sea, que ya tenemos un nuevo santo, igual en esta estructura colonialista, que es adorado por el pueblo de México. Entonces, es horrible otra vez la emoción, ¿no? Otra vez ahí la emoción. Entonces, ¿qué está ocurriendo con Sheinbaum? Que ella está siendo súbdita totalmente de Obrador. O sea, párenle de contar. Y estamos dando ese giro al autoritarismo. Y no es que compartan el mismo modelo político. O sea, güey, no. O sea, una cosa es que estemos en el mismo partido y que tú y yo tengamos el mismo plan, porque para eso somos militancia. Y otra es que agarres y me beses afuera de Palacio Nacional. O sea, yo me lo hubiera agarrado a bofetadas. O sea, muy mi amigo, a mí no me vas a estar haciendo tan mamadas. Y me respetas desde ahorita, ¿no? O sea, desde ahorita y para siempre y por siempre. Pero no, o sea, ella está así. Y no solo por eso, ¿no? Sino por la reforma al Poder Judicial, por todo lo que estamos viendo. Que es la subsunción. Y no es que ella esté en el mismo plan. Sí está dentro del mismo partido y sí tiene un programa similar. Pero aquí el que manda es López Obrador. O sea, y eso es la tragedia. Una de las grandes tragedias. Una de las tantas. Y ahora Morena es sumamente ventajoso. O sea, un partido ventajoso. Porque se aprovecha de los vacíos legales. O sea, ¿tiene gente que piensa? Sí tiene gente que piensa. El problema es o sea, no hay una ética. O sea, cuando tú arrasas, y aquí la cosa es, por ejemplo, cuando hablamos de una revolución socialista, tú vas a arrasar, yo voy a arrasar. Cuando tenga el poder, hasta las cabezas van a salir volando, la verdad. Pero eso es diferente porque estamos haciendo un modelo de cambio económico. O sea, ¿qué significa? Que van a desaparecer las sociedades en clase. Aquí la trampa es que Morena está manteniendo la sociedad dividida en clases. Entonces apelan a la emoción para defender a la burguesía. Entonces todo lo que están generando, y ahorita lo van a ver, o sea, miren, la reforma del Poder Judicial, o sea, es un mandato de López Obrador, porque pues él es el santo. Pero los mercados financieros dijeron, si tú apruebas la reforma judicial, en 3 meses, estos 3 meses de transición de gobierno, chao a la inversión extranjera. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Claudia? Claudia, con su cara, o sea, dando su nombre, va a decir, vamos a negociar, vamos a mediar, porque no quiero que la inversión extranjera se vaya, porque no es un programa socialista, es un programa burgués. Pero aquí la fachada es que López Obrador queda como el gran héroe que intentó cambiar la situación jurídica del pueblo y que lo van a hacer, o sea, pero para mal, o sea, para mal porque imagínense, si sin tener la reforma al Poder Judicial pusieron a Yasmín Esquivel, que es la amiga de López Obrador, del que construyó los segundos pisos es esposa del que construyó los segundos pisos del periférico, o sea, y que es la ministra plagiadora y también pusieron a Lenia Bartres, o sea, el nivel de gente que está en el Poder Judicial, en lo más alto, es el ejemplo, la prueba de lo que va a ser. Y si la gente puede o no escoger, si estamos apelando, si estamos diciendo que las personas no tienen una politización y que están apelando a la emoción, entonces no se debe, no en estas condiciones. Entonces, bueno, ese es un tema. Y mi reclamo sobre lo ventajoso es esto. O sea, que el tema de las campañas políticas, sí, Claudia no empezó su campaña cuando inician las campañas desde el año pasado, ¿no? Desde octubre de 2023. No, ella comenzó su campaña desde que agarró la batuta de jefa de gobierno. Y sí, es natural que la burguesía haga, yo le llamo su carrera de sillas, porque es estarse sentando en una silla diferente toda su vida. Y es la escalerita, ¿no? Primero vas a la diputación, luego a la alcaldía, luego a la senaduría, luego a la jefatura de gobierno y luego a las presidenciales. O sea, ese escalonado, esas sillitas, es el camino de la carrera electoral dentro de los partidos políticos. Y qué horror, porque así no es la política. La política tendría que ser con la base, con las masas, trabajando todos los días con tu gente. Y no simplemente porque te estás sentando en una silla y quieres estar cambiando de silla.
Ese es el reclamo, ¿no? Ellos no, ellos no lo están pensando así. Entonces, la carrera de Sheinbaum, o sea, comienza hace muchísimo, ¿no? O sea, sí, pero la campaña política presidencial inició en 2018 cuando llegó a la jefatura de gobierno. O sea, ahí inició. Entonces, hay una competencia desleal. Ahora ese término está súper de moda por el tema de los mercados chinos y de Estados Unidos, ¿no? Y el mercado digital. O sea, está muy de moda, pero es real. Hay una competencia desleal. No estoy defendiendo a Xochitl porque yo quisiera que quedara Xochitl. Mucho ojo, porque ella es antiderechos. Ella es una mujer, sí, que no... Si hubiera llegado al poder, tampoco hubiera hecho nada por el aborto. No, pero aquí hay una competencia desleal entre las fuerzas políticas que nos ha llevado ahorita a que se descompense la representación. ¿Y qué más hay detrás de esta pérdida de contrapesos? Bueno, en el tema de lo ventajoso es que realmente, por ejemplo, o sea, yo quiero que me sostengan que el PT realmente es un partido. O sea, es una extensión de Morena. O sea, es un partido satélite para obtener otros recursos. O sea, no me van a decir que el asqueroso de Noroña es diferente. O sea, su militancia no es el PT. O sea, lo mismo con todos ellos. O sea, güey, están fingiendo únicamente para obtener más lugares en el Congreso. Ya la ley lo contempla, porque para eso se había dicho que, pero hay un vacío legal de decir cuánto tiempo de militancia anterior deben de tener. Se había puesto que al menos un año de militancia en el partido para decir que eres militante. Pero si te estás repartiendo, o sea, ¿en qué momento Omar Harfuch terminó en el Partido Verde y ahora es el representante del Partido Verde? Es la forma de introducirlo a la senaduría así, o sea, forzado. Eso es ventajoso, eso no es ético. No es ilegal, o sea, sí, no es ilegal, pero vamos, o sea, ¿qué les pasa? Ya, o sea, ya, si ya van a dar el cambio al autoritarismo, si ya van a hacer toda esta mierda, pues ya háganla bien, o sea, ¿qué es este cagadero de todos los partidos que tienen así regados? Pues ya, asúmelo, eres un autoritario y quieres caminar a la dictadura, ya, hazlo, o sea, para mí siguen siendo estas personas ventajosas, estas personas que se encubren, o sea, ya, destápense, déjense ver realmente la mierda que son todos o sea, todos los partidos, pero en especial Morena, déjense ver porque están engañando a la gente, o sea, están engañando a la gente. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que así como está desapareciendo el PRD, también tiene que desaparecer el PT, así como tiene que desaparecer el Partido Verde, también tiene que desaparecer, bueno, Movimiento Ciudadano no sé, pero, o sea, tienen que ya fusionarse, tiene que haber una reestructuración en los cambios políticos. Y ya para ir cerrando, porque esto, o sea, yo puedo quejarme, pero le digo que va a haber una parte 2. Para ir cerrando con esto, es bueno, ¿qué deficiencias hay en el modelo electoral que les decía? Del tema de las impugnaciones y de que no hay una cultura cívica. O sea, hay etapas del proceso electoral. Entonces, hay un montón de impugnaciones por el tema de la elegibilidad de los candidatos y las candidatas. Bueno, eso era en un primer momento. O sea, hay etapas donde eso puede ser contencioso. Ahorita ya no. Entonces, de repente digo, güey, a ver, sí, el INE es una herramienta. Yo lo he dicho, es una herramienta burguesa, sí, es una herramienta electoral. Es una herramienta electoral, se acabó. ¿Qué pasa? Que los partidos políticos están demostrando que no saben usarla. O sea, nos están reclamando un montón de cosas, ¿no? Así del voto, como alguien que está como consejera, ¿no? El voto por voto, las impugnaciones por tonterías. O sea, es, güey, ponte a estudiar. O sea, los partidos políticos dependen de la cuestión electoral, porque su registro lo da el INE. O sea, la oficialidad nuestra, la autoridad somos nosotros. Y no tienen la menor idea de de cuáles son sus leyes. Es como, qué vergüenza. O sea, qué vergüenza, la verdad. O sea, a mí me da una pena ajena, les digo. O sea, veía las impugnaciones y el término de 72 horas, ¿no? Llegando, corriendo. Unas porquerías, o sea, estaban pidiendo cada mamada. O sea, yo creo que la mejor impugnación sí es la que está haciendo Xochitl Gálvez, porque ella está diciendo que no fue una contienda equitativa, porque
no se utilizaron, o sea, el INE destina los recursos para las campañas y dentro de su presupuesto para cada uno de los partidos políticos. En este caso, las campañas, iniciaron desde antes, y aquí otra cosa, pues también la Fuerza por México no tuvieron, insisto, improvisaron una candidatura, o sea, no la tenían, ¿no? Pero bueno, ella está argumentando que se utilizó recursos públicos, porque están en el poder, para la candidatura de Sheinbaum. Y eso es real, eso no va a pasar, o sea, porque no existe es un juicio, sí, pero no está contemplado en la ley. Entonces va a quedar como un precedente, o sea, nada de esto va a rebotar la elección y le van a quitar el triunfo a Sheinbaum, no, o sea, eso no. Pero sí va a quedar como un precedente para saber la representación. Aquí yo lo que quisiera, ¿no? Aquí la solicitud al INE es que aprovecharan esta situación de la desigualdad en la contienda para que equipararan o para que pusieran los mecanismos para las candidaturas independientes, que es otra de nuestros eternos problemas. Porque, por ejemplo, hubo una candidatura independiente que significa que sí estuvo registrada, porque yo voté por mí, pero soy una candidata no registrada. Pero quien sí hizo todo el proceso en forma, ni siquiera estuvo en los debates presidenciales. Conozco a uno que se llama Juan Soltero, él no estuvo, tiene todo el registro, consiguió las firmas para hacer una campaña nacional, o sea, por la presidencia, y no estuvo en los debates. Y el de los debates, no sé, qué vergüenza también, qué vergüenza. Pero bueno, o sea, también sería, güey, si hay una impugnación por el tema del desequilibrio en la contienda, pues de una vez metan ahí el tema de los independientes, de las independientes, porque en 3 años, adivinen quién va para allá. Sí, yo, claro, pero hay muchos obstáculos. Entonces invitaría al INE y voy a hacer mis solicitudes y voy a meter algunos recursos también. Pero ahorita que pase todo esto, para que las cuestiones de lo independiente, de las candidaturas independientes, sean más sencillas, tengan más fuerza y también puedan tener un equilibrio electoral, un equilibrio en la contienda, en las campañas. Obviamente que con Sheinbaum como presidenta para las intermedias o para las siguientes, pues, o sea, va a ser horrible porque son el logro, están en el poder. Pero sí podemos, porque el proletariado consciente lo logra y lo vamos a hacer. Entonces, eso, pues yo les quería compartir esto, que al final hay un trasfondo de neurociencia basado en la emoción, que es lo que hizo que Sheinbaum llegara a un 60% versus Xochitl Gálvez con un 30%. La gente no quiere al PRI ni al PAN. Tienen ese flashback de las desapariciones, de los asesinatos, de los robos. Pero ¿qué significa eso? Que tienen miedo a la Fuerza por México. Y entonces, ¿quién se aprovecha de ese miedo? Pues Morena, porque Morena no es una candidatura diferente. No están desmilitarizando al país, no están dejando de asesinar a activistas, o sea, no es diferente. La cosa es que no se aprecia así porque el miedo lo utilizan a su favor, cuando también tenemos que tenerle mucho miedo y precaución a Morena. Entonces, o al menos yo sí digo con pincitas, porque estos güeyes ya mataron a Samir, ya mataron también a Horacio, el de las maripositas. O sea, están matando a periodistas y a activistas así a puño cerrado, y la gente no se queja porque está enajenada con la emoción. Entonces pensemos con todo eso, ¿no? Pensemos todo eso. Era lo que les quería compartir, que hay un trasfondo de neurociencia y cómo se está ganando lo electoral que no se está contemplando, que no está apareciendo en los análisis, en las revistas, en los debates, todo. Simplemente están diciendo que Sheinbaum hizo mejor campaña, y bueno, sí contemplamos que tenía todo el poder del Estado. Los medios de comunicación también son clave, las mañaneras son clave, esas cosas tienen que desaparecer, o sea, esas cosas tienen que desaparecer ya, pero bueno, tenían que desaparecer hace 6 años y nada, ¿no? Entonces, hasta aquí lo quiero dejar. ¿Hay legitimidad en el INE? Sí, y si nos militarizan es grave. Ya nos militarizaron, ya les dije, el plan C en acción, eso fue muy grave, sigue siendo muy grave. ¿Qué más?
y que cuando hagan un análisis no solo contemplen las encuestas, sino analicen esta cuestión de los distritos, quién quedó y si hay un conflicto humano de fondo, que todos lados hay. Entonces, hasta aquí lo dejo. Voy a subir este video también a YouTube por si lo quieren revisar, mi canal Abortera Insurrecta. Yo soy Fanny González, actualmente soy consejera distrital suplente y soy historiadora también. Entonces, bueno, pues lo voy a subir a YouTube si lo quieren repetir o compartir, adelante. Gracias por estar aquí presentes, a quien vieron y a quien lo va a ver después. También besitos y saludos. Cuídense mucho y bonita noche.